San Mateo capítulo 13, vamos a leer el verso número 10 al verso número 13, que dice de la manera siguiente: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Amén. Ahí dejamos la lectura. Oremos al Señor para que Él nos hable. Señor, gracias te damos en esta hora, porque nos permite, Señor, abrir tu palabra. Nos permites acercarnos, Señor, con la confianza que en ella tenemos vida eterna. Ahora, Señor, te pedimos que traigas salvación, que traigas firmeza a los corazones, a los que se han debilitado. Señor, fortalécelos. Envíanos tu verdad, deja que ella nos guíe para acercarnos más a ti, Señor, parecernos más a ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, por quien te damos gracias, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Bueno, el tema de este día, hermanos, lo he titulado En parábolas. En parábolas. Es la manera en que Dios aquí está diciendo, más bien Jesús está diciendo, que le hablaba a las multitudes. Y es que la pregunta de los discípulos que encontramos aquí es una de las preguntas más importantes que nosotros nos vamos a hacer también. Es una de las preguntas que todo creyente serio, toda persona que busca de Dios, en algún momento se va a tener que hacer. Y los discípulos se le acercan al Señor con esa pregunta. Y yo no sé si alguna vez usted se ha hecho la pregunta, pero si no se la ha hecho, me le voy a adelantar, porque se la va a terminar haciendo tarde o temprano. Y es esto: ¿por qué será que las cosas de Dios a veces parecen complicadas? ¿Por qué Dios no es totalmente claro para que uno pues haga lo que Él quiere? Especialmente cuando hay momentos en la vida donde uno quiere claridad, donde uno quisiera que Dios se la dijera 2 más 2 son 4. ¿Cuántos hemos estado en ese momento donde uno está en una situación, uno lee la Biblia, pero de plano no entiende qué es lo que Dios quiere decir? Y uno quisiera que bajara un ángel y lo llevara justo a la porción, al verso de la Biblia, y ahí uno encontrar la respuesta y la solución para la situación que uno enfrenta. Si usted no ha estado ahí, qué bueno por usted. Pero la mayoría de los creyentes, una y otra vez nos vamos a encontrar con ese dilema de querer que Dios resuelva situaciones, que nos dé la salida en diferentes circunstancias. Y entonces ahí surge la pregunta de los discípulos. Dice: entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué es que el Señor nos habla de una manera que quisiéramos claridad? Es como cuando uno habla con la esposa. Ya aprovechando que venimos de retiro de parejas, ¿no? Sí, porque uno le dice: ¿y qué te pasa? Nada, dice. Y que Dios lo socorra a usted, porque ella quiere que usted le adivine. Ella solo le da las señales, le da como los tips, y usted se queda. ¿Ya vio ese meme de aquel hombre que está leyendo el libro para entender a las mujeres? Es así de alto. Y es el tomo 1 de 1000 de 1000 tomos. Uno está
en los caminos del Señor, y uno quisiera que el Señor le hablara con mucha más claridad. Y eso es algo muy común en la vida nuestra como creyentes. Quiero también mencionar que es una parábola, porque de repente solo lo hemos escuchado y no tenemos la definición. Una parábola en retórica, la parábola es una figura literaria que se utiliza como una herramienta de narración que permite llevar a la audiencia a un aprendizaje de índole moral. Esa es una parábola. Es parte de la retórica que se utiliza como una herramienta, ¿verdad? De narrar, como narrar algo para que las personas puedan llegar a conclusiones en un aprendizaje moral. Y en relación con Dios, todos quisieran, no nos hables en parábolas, Señor, porque al final no sé realmente lo que me estás diciendo. Y toda la Biblia es así, porque uno está leyendo, por ejemplo, el libro de los reyes, y uno lee historias de reyes que ya murieron hace 3000 años. Y uno dice, pero ya hoy ya no hay carros, ya no hay flechas, ya no hay nada de eso. Pero si le pones atención a los comportamientos, entonces vas a comenzar a darte cuenta que Dios, aunque usa la parábola y aunque usa las historias, realmente está diciendo una sola cosa. Por ejemplo, en la Biblia encuentra usted el momento donde David tiene la oportunidad de matar a Saúl. Saúl lo ha perseguido por varios años ya para matarlo. Y David sabe que Saúl, a la primera chance que tenga, lo va a matar. Y se lo encuentra David durmiendo a Saúl en una cueva, con todo su ejército, está durmiendo. Y Saúl entra a la cueva y David entra a la cueva donde está Saúl. Saúl está dormido y el asistente de David le dice: mátalo de un tiro, crúzalo con la lanza, un solo golpe. Y entonces David le dice: no, yo no puedo hacer eso porque este hombre es el ungido de Dios. Tomó la lanza de Saúl, le cortó una parte al manto de Saúl, se alejó a una buena distancia y gritó: Saúl, mira, te tuve en mis manos, no te hice daño. Saúl le gritó de regreso, le dijo: más justo eres tú que yo, hijo David. Y dice la Biblia, y lo dejó de perseguir. Pero usted lee eso, y para hacer la conexión en esa persona con la que usted está riñendo, esa persona que en las redes sociales le está haciendo pedazos, y de repente alguien le envía una foto de esa persona haciendo algo que no está muy bien, y usted dice: yo puedo destruirla. Si yo publico esta foto, me la acabo. Pero antes de publicarla se pone a leer la Biblia y lee esa historia. Y de repente quizás es una persona importante, quizás es una persona que está en poder y que Dios la puso en tus manos. Y entonces, pero ¿cómo hace la conexión de que la historia que ha leído de Saúl y de David es la historia suya? ¿Cómo? ¿Dónde sucede eso? ¿Cómo es que una persona en el siglo XXI puede utilizar justo la misma historia en redes sociales? Ese es el tópico de hoy. Eso, mis amados hermanos, no sucede con un esfuerzo meramente intelectual. Tiene que existir una determinación de la persona de decir: Señor, dime, háblame claramente qué es lo que quieres de mí. Y usted va a encontrar que Dios le va a decir: mira, es cierto, tú puedes destruir la vida de esa persona y vas a publicar esa fotografía que tienes en la mano, pero la vas a destruir, pero esa persona se va a vengar luego de ti y esto no va a terminar, y la va a agarrar contra tus hijos, esto es una guerra que no tiene fin y se van a hacer mucho daño y no va a parar. Pero mira lo que dice ahí, que cuando Saúl le dijo: más justo eres tú que yo, dice la Biblia que ahí paró de perseguirlo.
en parábolas. Y usted tiene la foto y todavía se le envía a su detractor, a su detractora. Mira lo que tengo aquí. Pero jamás saldrá a luz. Esa foto está segura conmigo. Y yo sé que me has hecho daño. Pero yo no soy tan rastrero. No, tampoco le diga así. Sí, porque entonces casi se oye como que quiere pelear, ¿verdad? Pero eso no lo voy a hacer. Mire, usted hace eso y quizás esa persona hasta ahí y nunca más le siga molestando. Uy, pero uno con una foto, con un arma de ese calibre, hermano, el Señor empieza a probar el corazón. ¿Están bien callados ustedes? Ese silencio trato de entenderlo yo aquí. Con Dios, hermano, esos fenómenos se dan, y en relación con Dios todos quisiéramos más claridad. Quisiéramos que en la Biblia el Señor nos llevara a la porción necesaria para el momento, pero a veces la encontramos que no se aplica al siglo XXI. Sin embargo, Dios siempre está hablando con claridad para aquellos que sí le aman. Le está hablando con claridad a aquellos que sí lo buscan de verdad. En los tiempos de Jesús, los hombres de aquella época le exigían a Jesús pruebas de que Él era el Hijo de Dios. No podían discernirlo. Sanaba enfermos, convirtió el agua en vino, dio y alimentó a 5,000. Es decir, las evidencias, perdonaba pecados. Las evidencias estaban, pero a la luz del día. Pero aquellos hombres le decían: pruébanos porque Moisés nos dio pan del cielo. Pruébanos tú que eres tú el Hijo de Dios. Y no lo podían discernir, y entonces el Señor decía: no le voy a dar prueba. Es trabajo de ustedes discernir quién soy yo, le dijo. Eso se pone difícil a veces, se pone difícil. No sé cuántos me están siguiendo en esto. Se pone difícil, pero hay que discernir lo que Dios está hablando. Ahora, aquí entramos en algo, y es que el problema de entender lo que Dios está hablando, mis amados, el problema radica en que sin relación Dios no nos entrega absolutamente nada. Si no existe, Dios es muy celoso con su revelación. Si no hay una relación íntima con Él, si no existe una relación legítima con Dios, Dios no le habla a uno. Eso no va a suceder hasta que usted es limpio de corazón, hasta que usted dice: no, yo voy a honrar al Señor, y que pase lo que tenga que pasar, voy a honrar al Señor. Hasta entonces Dios empieza a hablar. Yo recuerdo una hermana hace unos años que ella comenzó a venir a la iglesia porque quería que su esposo, ella había maltratado mucho a su esposo, y el esposo se había ido de casa. Y entonces se dio cuenta que el esposo estaba viniendo a la iglesia. Ya se vino a meter a la iglesia. Y entonces me dijo: pastor, hable con mi esposa que vuelva conmigo, me dijo, porque yo ya estoy aquí en la iglesia. Y yo le digo: ¿y qué si él no vuelve? Le dije yo: pero sigue congregándose, le dije. Pero al mes me dijo: no, yo no puedo estar aquí toda la vida. Me dijo: ¿va a volver o no va a volver? Me dijo. Es decir, vea esto, a esa persona podía ir a retiros de pareja, podía oír predicación día y noche, y Dios no le iba a decir una sola palabra, porque Dios no entra en esas relaciones. Ya me están oyendo. Dios no entra en relaciones. Es que Dios no es un juguetito de personas caprichositas. Ya me van oyendo. Póngase listo ahora usted, por favor. El Señor sin relación no te dice nada. No, yo vengo aquí para que el Señor componga a mis hijos, pastor.
de repente ni los compone a ellos y usted se va a frustrar mucho. Porque no es eso el deseo de Dios. El deseo de Dios es una relación íntima con el ser humano. Él quiere darse a conocer y que tú le conozcas íntimamente. Ese es el deseo de Dios. Veámoslo desde una perspectiva muy humana. Este hermano, no sé si está aquí, ni recuerdo en cuál culto está. Si está aquí y usted lo ubica, hágase como que no lo conoce. Me dijo, hermano, dígame qué hacer. Él no está casado, dice, pero la persona, ya tienen un niño, dice, la persona con la que vivo me está forzando para que me case con ella. Pero ella no es que me ame, me dice, es que ella lo que quiere es que le arregle su situación migratoria. Y me dice que le arregle los papeles y entonces me dice, yo siento que no debería de uno de casarse así. Me dice, yo siento que no me quiere, pero él lo tiene muy claro. Obviamente me explicó con lujo de detalles la situación y él está convencido de que pues ella no lo quiere, así no lo quiere, pero ella está urgida de que casémonos. Pero ¿y por qué? Le dice él, porque me ama, porque quiero que me ayudes. ¿Me vas a ayudar o no? Le dice. Así dice que le dijo la última vez. Y creo que así lo tuvo para el retiro de parejas, que ella iba al retiro de parejas si se casaba. Entonces, pero él estaba asustado y me llamó y me dijo, pastor, dígame qué hacer. Yo le dije, tú ya sabes qué hacer. Tú ya sabes exactamente qué hacer. Tú sabes que no debes de casarte. Tú sabes que eso no va. Lo que tienes miedo es tomar decisiones de adulto, le dije. Eso es, tienes miedo de tomar decisiones de hombrecito. Whatever that means. Sí, me llamaste, no porque no sepas. Lo que no quieres es echarte ese traguito amargo de tomar una decisión. Sí, porque si le dice no more, quizás ella se lleve al niño y todo lo que eso conlleva. Pero le digo, pero eso es lo que tienes que hacer. Lo que me estás preguntando no es que tú no sepas qué hacer, ya sabes qué hacer. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque en lo humano, si Dios a nosotros no nos suelta nada, si no hay una relación legítima, nosotros tampoco. O yo no sé ustedes. Pero aproveché para darle una lección al hermano. En amor, en amor. Bueno, yo pienso que en amor. Ustedes díganme después. Le dije, ¿verdad que se siente feo que lo usen a uno? Le dije. Sí, pastor, me dijo. Pues lo mismo sienten las mujeres cuando solo te casas por la atracción sexual. Y yo no sé qué hizo él con eso que yo le dije, pero le solté esa bombita ahí para a ver qué efecto tiene. Porque lo mismo sienten las hermanas cuando el hombre la sigue solo por tener relaciones sexuales con ella, pero realmente no la ama. Digan algo ustedes, mujeres, ustedes ayúdenme porque se quedan calladas y uno aquí haciendo el ánimo para... Entonces Dios nos hizo a nosotros a semejanza. Somos idénticos a Él. Moralmente somos idénticos. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos acercamos a decirle, Señor, dame esto y dame lo otro, ayúdame en esto y ayúdame en lo... Él se nos queda viendo. Te veo interesado. Te veo interesada. Y entonces vamos a la vigilia, no, a la vigilia no, vamos a casa de oración, no, esas cosas no me gustan, pero Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Y es una pedidera, hermano. Y entonces Dios nos suelta. Vea lo que dice el Salmo 15. El Salmo 15 del verso 1 al verso 2 dice lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Oiga lo que dice el verso 2:
el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Es decir, hace la pregunta y él mismo responde. ¿Quién va a poder llegar a lo íntimo tuyo? ¿Quién va a llegar hasta tu tabernáculo? Tu tabernáculo es a lo más íntimo. ¿Quién es el que va a llegar ahí? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. A ese tú vas a recibir en tu tabernáculo y le vas a revelar todo lo que necesite y le vas a hablar y le vas a ayudar. Aleluya. Al resto le va a hablar en parábolas. El Señor al resto le va a hablar en parábolas. A los interesados les habla en parábolas. A los que no se definen, en parábolas. Y a los discípulos, porque los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿y por qué a ellos les hablas en parábolas? Es que ellos son interesados. ¿Se recuerda cuando Él multiplicó los panes y los peces? Y el siguiente día estaba la multitud, vamos, todos esperando más panes y peces. Y el Señor les dijo: muchachos, así no es la cosa. Y los reprendió. Los reprendió a todos. Porque no es así. Entonces los discípulos le dicen: ¿por qué les hablas en parábolas? Y a nosotros no. Y él les dice: es que a ustedes ya no necesito hablarles en parábola. ¿Por qué? Es que ustedes han dejado su casa por seguirme a mí. Ustedes han dejado a su familia. Ustedes lo han dejado todo para seguirme a mí. A ustedes ya no les tengo que hablar en parábolas. A ustedes les voy a hablar claramente. Les voy a declarar mi voluntad siempre. Aleluya. Solo imagínense a alguien que el viernes se mete como 4 caguamas y el domingo quiere que el Señor le hable. Solo pensemos. O sea, no, porque por amor al Señor no ha renunciado a aquellas cosas que de todas maneras le destruyen, aquellas cosas que el pecado causa en las personas. Si no ha renunciado a eso, Dios dice: no le puedo hablar, no puedo darle todo lo que yo tengo preparado para esta persona, no puedo. Por eso dice: ¿quién va a habitar en tu monte santo? Solamente el que tiene el limpio de manos, el de corazón puro, dice más adelante. Personalmente, mis amados, yo no soy partidario de esas relaciones donde antes de tener pacto significa matrimonio, antes de tener pacto comienzan a compartir dinero y cosas. Y eso últimamente está pasando aquí en la iglesia, así que voy a aprovechar para... Sí, hace unos días, hoy viene con todas las historias de aquí, hermano, así que sí. Si usted conoce las personas, diga que no los conoce, hágase como que no los conoce. Pero este hermano comenzó el proceso. Bueno, ni siquiera un proceso llevaba, pero otros hermanos comienzan proceso con la joven. Y ya tienen 6 meses de que van ahí platicando y ya tienen los teléfonos, los tienen en la misma cuenta. Ya fueron a AT&T. Y ya tienen que en la cuenta de ella, él sacó una tableta y sacó un teléfono y sacó no sé qué cosa. Y apenas son novios. A veces lo he visto mucho más en los varones que se aprovechan de las hermanas. Sí, las cosas antes eran las hermanas las que se bajaban a los hermanos, ¿verdad? Pero for some reason las cosas cambiaron hoy. Bueno, ya también me recordé de otra, pero esa ni siquiera le sacó una tablet al novio. Un carro le sacó. La cosa es que se pelearon, hermano. Y ven los líos que andan metiendo al pastor. Se pelearon. Y pues ahí está que ella no estaba pagando el vehículo. Y él lo tenía que pagar, pero como ya él no tenía esperanza de que se iba a casar con ella, pues vino conmigo a hablar. Me dice: pastor, mire, pasó esto con la fulana.
Y ahí está el carro. Y la hermana aquí me lo vino a dejar. Allí estuvo parqueado como 3 días el vehículo. Porque ella dijo, bueno, aquí está el vehículo. Ya no hay nada. Pero lo dejó. Y no sé, y yo creo que a ella le gustaba viajar por tierra porque le metió millas como que era Uber la cosa, hermano. O sea que ni siquiera se podía vender a un precio razonable, porque ¿quién le iba a dar dinero si en un año le metió como 40,000 millas? Hasta los niños lloran cuando oyen la historia esta. Pero si todos conociéramos que Dios habla en parábolas y que Dios con quien no tiene pacto no le suelta nada, con quien no tiene pacto no le da dones espirituales, al quien no tiene pacto no le da el bautismo del Espíritu Santo. No sé si me está oyendo ya. Al que no tiene pacto no le puede revelar palabras, no le puede dar más. Tiene que haber pacto con él. Aleluya. Tiene que haber nacimiento. Cuando usted se entrega a Cristo en ese momento y usted está siendo honesto con el Señor, le dice: Señor, limpia mis pecados, me arrepiento. Esa persona ha entrado en pacto con Dios. Dios le va a empezar a hablar todos los días. Dios le va a empezar a guiar la vida. Dios va a comenzar a hablarle, ya no en parábolas. Vas a empezar a entender la Biblia, vas a empezar a comprender las historias de la Biblia y vas a darte cuenta que Dios te está hablando. Cuando se convirtió Nicky Cruz allá en los años 70, cuando se convirtió este expandillero, llega al Señor y empieza a leer la Biblia. Él pensaba que la Biblia se trataba solo de él. Eso es lo que sucede. Antes la leía y no entendía nada, pero cuando entró en pacto con Dios, ya no le habló en parábolas, empezó a entender todo lo que la Biblia decía. Él decía: Dios a mí me está hablando, a mí me está hablando, a mí me está hablando. Así que miren, hermanos, ustedes que se andan conociendo, no quiere decir que no le va a dar un regalito de vez en cuando, pero esto ya de vehículos y de cosas caras, de unir cuentas de banco, eso nunca sale bien, porque usted no sabe qué va a pasar. Vamos a pensar que ya no lo quiere ella. Vamos a entrar en detalles aquí porque los veo interesados. Le gustaría casarse con alguien porque ni modo, para no perder el vehículo que le regalé, hoy ni modo me tengo que casar. Un matrimonio así, ¿será que va a durar, hermano? Así con firmeza dijeron que no las hermanas. No dura. Yo recuerdo a un hermano que vino a hablar conmigo y me dijo: mire, mi novia. Hoy sí les conté todas las historias de la iglesia, hermano. Y este sí creo que es de este culto. Mire, hermano, mi novia está en su país, no voy a decir de dónde, y nos hemos conocido virtualmente. Y entonces ella quiere venirse para casarse conmigo. Y yo le dije: qué bien, te felicito. Ahora, como has venido por consejo, te voy a dar un consejo. Está chévere que se venga. Una cosa sí no puedes hacer: no le puedes enviar dinero para que se venga. Se me quedó viendo. Yo creo que ya se lo había enviado. Sí, por la cara que puso, porque es que la cara que las personas ponen cuando ya metieron las extremidades es otra. Sí, quizás si él no le hubiera mandado el dinero, pues me hubiera visto así: ah, gracias, hermano. Pero cuando yo le dije: lo que no puedes hacer es enviarle dinero para que se venga. ¿Cómo? Me dice. Sí, porque nunca sabrás si te amó de verdad. Jamás lo sabrás. O sencillamente quería llegar a los Estados Unidos. Y nunca lo vas a saber. Pero si tú no le ayudas y le dices: pues, aquí te voy a esperar, que Dios, y voy a orar por ti. Y ella logra financiar su viaje y logra llegar. Puede ir bien la cosa. Porque ella está demostrando que sí te quiere. Bueno, no creo que me haya hecho caso el hermano, porque yo creo que la inversión ya la había hecho. Pero a esas parejas así yo lo más que le doy unos 5 años. Ya cuando ya ella ha aprendido inglés, la que viene pues aprende inglés, se va.
y él nunca sabrá si lo quiso o no. Por eso yo no soy partidario de esas relaciones, porque no es así la relación con Dios, con el Señor. El Señor hablando le dice: porque a vosotros os es dado, dice el verso 11, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque, y aquí viene lo más duro de esta porción, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vea qué tremendo. Dios dice: al que tiene se le dará más y va a tener mucho más. Al que tiene, porque Dios lo único que pide de nosotros es una fe al tamaño de un grano de mostaza, pequeñito, pero si por lo menos podemos decir: yo creo en el Señor, eso, con eso, dice el Señor, se le va a dar más, y Dios te va a ir dando más, y Dios va a ir hablándote más, y Dios va a ir dando más y más. Pero el que ni siquiera tiene eso poquito, entonces lo que piensa que tiene se le será quitado, dice. Se recuerda la historia de José, cuando José, el padrastro de Jesús, yo se la he contado muchas veces, cuando María llega, porque a María se le aparece un ángel, le da un saludo, le dice: bienaventurada entre las mujeres, ha sido escogida para ser la madre terrenal del Hijo de Dios. Y entonces aquella jovencita virgen llega donde su novio prometido, ya se iban a casar, y le dice: mira, se me apareció un ángel. Cualquier novia que le llegue con esa historia a usted I'm sorry, eso solo pasó una vez en la vida, así que no. Pero para José eso fue así como cualquiera de nosotros hubiese reaccionado. Se sintió defraudado, traicionado, porque ella le dice: estoy embarazada. Y José le dice: pero ¿y cómo? Y es que un ángel se me apareció. Pero dice la Biblia que José, porque no quería injuriarla, porque no quería avergonzarla, aunque estaba herido, diga conmigo, estaba herido, aunque estaba llorando, aunque por dentro se estaba muriendo, no quiso injuriar a su prometida. Y dice la Biblia que aquel hombre, para que nadie se burlara de ella, de noche tomó sus cosas, su ropa, y se fue. Yendo en el camino, en la noche, en un sueño, se le aparece un ángel y le dice: mira, José, eso que te dijo María es así, regresa con ella, tómala por esposa. Y José es impactado por el Señor y regresa a tomar a María como esposa, porque las mujeres que no se casaban saliendo embarazadas las mataban a pedradas en aquel tiempo. Entonces él llegó a protegerla, a cuidarla, de tal manera que no la apedrearan. Pero vea lo que le estoy enseñando, que José tenía algo muy pequeñito. La idea de José era esta: yo la amo tanto, me ha traicionado, pero no quiero que la vean mal y mejor me voy, para no injuriarla, mejor me voy. Ese pequeño paso que José dio, vino el Señor y dijo: a este le voy a dar más, a este le voy a enviar un ángel, a este le voy a enviar una revelación mayor, a este le voy a dar más, porque usted está entendiendo, porque tuvo una actitud, como lo dice el Salmo 15, de corazón limpio. Y como tuvo esa actitud, Dios le dio más. Mis amados hermanos, yo finalizo y digo: cuando entres en pacto con Dios, cuando ya estés en pacto con Dios, entonces Dios va a comenzar a hablar a tu vida. Y Dios te va a hablar a través de dones espirituales, y lo va a hacer a través del estudio que tú le tengas de la Biblia. Te va a hablar con las experiencias de la vida. Dios siempre va a estar hablando a tu vida, y ya no te va a hablar en parábolas, te va a hablar claramente y te va a decir: hijo mío, dice el Señor, esto y esto. Vas a leer la Biblia, la vas a entender con claridad. Vas a tener visitación de Dios.
vas a tener provisión de Dios, vas a tener dirección de parte de Dios, vas a tener consuelo de parte de Dios. Cuando estás en pacto con Él, ya no más en parábola. Cuando renuncias al pecado y te determinas a honrar al Señor, Dios te va a dar más, porque al que tiene se le dará y tendrá más. Al que tiene se le dará y tendrá más. Al que tiene ese poquito que usted tiene, dice Dios, yo le voy a dar más y tendrá más. Y el que tiene más y lo cultiva bien, Dios le va a dar más. Y vas a entender todas las cosas, aun aquellas que no tienen mucha explicación, las vas a entender bien cuando entras en pacto con Dios. Cuando tu corazón es recto, cuando estás aquí por las razones correctas, Dios te va a dar mucho más. Y ya no te va a hablar en parábolas, pero los interesados solo en parábolas. Y se van a quedar patinando como los Windows 95. ¿Se acuerdan de esas computadoras, hermanos, que se les trababa el disco duro? Y no le van a atinar a la vida cristiana. Y van a decir, no entiendo nada. Ya tengo 3 años aquí, yo no entiendo nada. ¿Quién irá al monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón. A ese Dios le dará más. Le va a dar más. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Digámosle, Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es poder. Es poder, tu palabra es poder. Tenemos hoy, Señor, una verdad que alienta a entrar en pacto contigo, que alienta a entrar en pacto contigo. Gracias, bendito Rey, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Así como estamos con los ojos cerrados, el rostro inclinado, quiero preguntar si hubiera alguna persona que no está en pacto con Dios y que no quiere que el Señor le esté hablando en parábolas, que hoy ha entendido el mensaje y quisiera hoy entregarse a Cristo por primera vez. Quiere hacerlo, levante su mano donde usted se encuentra y vamos a orar por usted. Entre en pacto con Dios, deje que Dios le comience a hablar. Y es una maravilla cuando Dios te empieza a hablar y empiezas a entender las cosas que Él habla. Vamos a orar por ti. Hubiera alguna persona que quisiera entregarse a Cristo o reconciliarse con el Señor, levante su mano, porque quizá fue creyente también y se ha endurecido. Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Ven, hay un joven que está pasando. Dios le bendiga a usted. Venga, vamos a orar. Hay una dama también que está levantando su mano allá. Excelente. Dios te bendiga. ¿Quién más? Ya Dios no te va a hablar en parábolas. Dios te va a comenzar a hablar a través de su palabra. Dios te va a empezar a hablar de una manera clara. Vas a entender el evangelio y te va a gustar el evangelio. Le vas a hallar sentido a todo lo que se hace en la iglesia. Vas a tener alegría en tu corazón. Habrá alguien más que necesite aceptar a Cristo o reconciliarse quizá. Venga, vamos a orar por usted. Levante su mano, vamos a orar por usted. Dios te bendiga. Hay un joven aquí que también le da su vida a Cristo y Dios ha hablado con claridad. Y Dios ha hablado. ¿Habrá alguien más que quisiera venir? Yo voy a terminar pronto el llamado. Dios te bendiga. Allá hay un caballero. Ven, vamos a orar. Si puedes venir, si estás en la capacidad de venir. Excelente, excelente. Gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más le dice al Señor, Señor, yo también ya no quiero estarle adivinando la vida espiritual? Quiero que me hables. Quiero que me hables. Que me hables directamente. ¿Quieres venir a Cristo? Acepta a Cristo, reconcíliate con Él. Amén. Bueno, vamos a orar entonces por estas vidas que han llegado aquí. Yo le voy a pedir a la iglesia se ponga de pie y oremos todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, gracias te damos por esta palabra que hoy nos envías. Palabra buena, Señor. Palabra que liberta, palabra que orienta. Señor, gracias por estas vidas aquí al frente
que hoy se entregan a ti, que hoy se acercan a ti pidiendo, Señor, perdón. Se acercan a ti entregando todo. No les hablarás más en parábolas, no les hablarás más como le hablabas a las personas interesadas. Les hablarás con claridad por tu palabra. Les hablarás con claridad por tu palabra. Gracias por estas vidas. De ahora en adelante, Señor, puedan conocerte más y más. Revélate a ellos. Y esto poco que hoy tienen, Señor, cumple tu palabra dándoles más. Y a tu iglesia, Señor, esta devoción que te tenemos a ti, Señor, llena a tu iglesia. Envíanos verdad, envíanos visitación, Señor, envía dirección con claridad a nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias por tu voluntad hecha una realidad hoy, Señor, en estas vidas. A ti el honor y la gloria para siempre, Señor.